Ya en la carta a los Romanos capítulo 12, la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y quiero tomar, hermanos, unas semanas, los miércoles, para estar compartiendo sobre este tema que yo considero, hermanos, es de mucha importancia para nosotros. Y el tema que yo quiero estar compartiendo durante algunas semanas se llama los deberes cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ay, bien poquitos. Al final voy a hacer el llamado para que acepten a Cristo, hermanos, Voy a preguntar otra vez: ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Ándele. Y como cristianos, hermanos, jóvenes, tenemos deberes. Y es importante que nosotros conozcamos cuáles son esos deberes a través de la palabra de Dios. Porque, hermano, hermana, no solamente es decir que somos cristianos. Una cosa es decirlo de palabra, pero otra cosa es manifestarlo a través de nuestra manera de vivir. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, verso 1 al verso 3. Vamos a ver solamente. Dice: deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, número 1, santo, número 2, agradable a Dios, número 3. Y dice, termina diciendo el versículo, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, fíjese bien, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Verso 3: digo, decía el apóstol Pablo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y quiero compartir este tema, hermanos, denominado los deberes cristianos. Pero el día de hoy, hermanos, solamente quiero basarme en el versículo 1. La próxima semana estaremos viendo el versículo 2 y 15 días después tal vez estaremos viendo el versículo 3. Porque, hermanos, este capítulo 12 del libro de Romanos es un capítulo jugoso en el cual nosotros podemos sacarle demasiado provecho. Bueno, al que quiera ser bendecido. El que quiere seguir así, pues así quedes, hermanos. Pero el que diga: hermano, yo quiero el cumplimiento del propósito en mi vida. Hermano, yo quiero alcanzar la benevolencia del Señor. Hermano, yo quiero ser bendecido en todo. En capítulo 12 de Romanos está el cómo ser bendecido por Dios. Un deber, hermanos, primeramente vamos a definir lo que es un deber. Un deber es una obligación o responsabilidad que se tiene que cumplir. El deber es una obligación o responsabilidad que tenemos que cumplir. Por eso este capítulo 12 se llama los deberes cristianos. Lo que la palabra de Dios te quiere decir es que mira, joven cristiano, mira, joven señorita, en el capítulo 12 aquí están tus obligaciones y también aquí se encuentran tus responsabilidades. Hermano, hermana, a donde quiera que usted y yo vayamos, en el trabajo, en la escuela, los que son hijos, los que somos padres, en cualquier lugar, hermanos, hay deberes. ¿Sí? En cualquier lugar. ¿Cuál es el deber del padre? Trabajar y sustentar el hogar, llevar provisión a la casa. ¿Cuál es el deber de la mamá? En la crianza, el estar al resguardo de los hijos.
¿Cuál es el deber de los hijos? ¿Cuál es? Díganlo. Obedecer a sus padres. Ir a la tienda. Digan amén. Hace poquito conocí un caso de un joven, hoy se les llama los jóvenes emperadores o los niños emperadores. ¿Quiénes son esos? Que cuando hay una necesidad en casa, que hay que ir a la tienda, en vez de que el padre mande a uno de sus hijos, el padre es enviado por sus hijos. En una ocasión estábamos en un lugar, mi esposa y yo, y baja un joven de 25 años y le dice a su papá: papá, mañana me voy a ir a trabajar y no hay leche, voy a comprar leche. Ah, sí, hijo, ahí voy. Y se fue a comprar. Y yo, ¡ay! ¡Qué bárbaro! Y yo quiero decirle algo, hermano, hermana, que en cualquier lugar donde usted se encuentra hay deberes. Por ejemplo, los que están en una empresa, en un trabajo, hay deberes. ¿Cuáles son los deberes? Acuérdese que es un deber, una obligación, una responsabilidad. ¿Cuál es? Llegar a tiempo al trabajo, no. Salir hasta que la hora sea indicada. Porque si usted no cumple con esos deberes o responsabilidades, puede haber consecuencias. Y una de las consecuencias por las cuales puede suceder, si usted llega tarde a su trabajo, puede ser una suspensión. Puede ser que tal vez le retiren algo de su sueldo. Puede perder el premio de puntualidad. Hermano, hermana, si allá afuera, vamos a decirlo así, en lo secular, en el mundo, hay deberes y obligaciones, también dentro del cristianismo, jóvenes, hay deberes y hay obligaciones. Los deberes son parte de la vida. Los deberes son parte de la vida. Usted y yo, desde que nacemos, ya nacemos con deberes. Conforme vamos creciendo, van aumentando ese nivel de deberes. Por ejemplo, ahorita, como ustedes bien lo dijeron, el deber de los hijos es obedecer a los padres. El deber de los hijos es estudiar. Pero llega el punto donde el deber del hijo aumenta y ahora tiene que trabajar. Ahora tiene que sustentar su universidad. Ahora ya no depende de que papá le dé para la gasolina. Ahora trabájele, mijito, si quiere ir a la Alameda a dar una vuelta, échele 50 de gasolina a usted. Ah, ya no es la Alameda, ¿verdad? Ahora es PFA, Plaza Fiesta Náhuac. Oh, se ve que se van allá, ¿verdad? Pero conforme uno va creciendo, jóvenes, van aumentando los deberes. No podemos andar por la vida, fíjese bien, sin obligaciones y sin responsabilidades. No sé si usted, joven hermano, conozca a una persona que no tiene deberes y no tiene obligaciones. ¿Cómo es su vida? ¿Una vida truncada? ¿Una vida vacía? ¿Una vida sin motivación? Yo quiero decirle algo. Aunque aquí haya una persona que sea patrón, que sea jefe de su empresa, aún el patrón y el jefe tienen deberes. Siempre. ¿Cuál es el deber de un patrón o de un jefe? Ver por el bien de su negocio. Estar siempre presente al cuidado de su negocio. ¿Cuál es el deber del patrón? Distribuir la paga, el salario a cada uno de sus empleados. Todo esto te platico, hermano, hermana, porque todos nosotros tenemos que tener deberes. Una persona sin deberes puede convertirse en una persona ociosa o perezosa. ¿Alguien conoce a una persona ociosa y perezosa? Es una persona que no quiere responsabilidades. En una ocasión estaba platicando con una persona de 35 años, varón. Le digo: oye, ¿tienes planes de casarte? Ay, no, hombre, hermano, imagínate trabajar de por vida para mantener chiquillos. No, hombre, pues no quieres deberes, no quieres responsabilidades. Y podemos ver, hermanos, que una persona que no tiene deberes puede llegar a hacer vergüenza a sus padres. Les comparto Proverbios capítulo 10, verso 5, que dice que el que recoge en el verano es entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Usted y yo, lo voy a hablar a lo que es terrenal. Si usted y yo, hermano, hermana, no somos personas que tenemos deberes,
que tenemos responsabilidades u obligaciones, lo voy a denominar así: escuela, trabajo, algún deber que nosotros podamos tener. Usted y yo podemos llegar a ser vergüenza para nuestros padres. Oye, ¿a qué se dedica tu hijo? Pues dice que trabaja. Dice, por ahí lo veo todos los días acostado jugando Xbox. Oye, ¿y tu hijo no estudia? No, no quiere, no le gusta. Muchas veces, hermanos, hermanas, cuando usted y yo no tomamos deberes, no tomamos responsabilidades, llegamos a ser vergüenza para nuestros padres. Pero ¿qué pasa cuando un vecino llega y le pregunta a su papá: oye, ¿a qué se dedica tu hijo? No, hombre, déjame contarte, mi hijo está estudiando en las mañanas. Sale y después se va a hacer su servicio social. Sale y después se va a la iglesia. ¡Wow! El padre lo cuenta con esmero, lo cuenta con un orgullo, lo cuenta con una satisfacción. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un hijo que no le gusta hacer nada? Difícilmente vamos a encontrar alegría en ese hijo. Así somos nosotros. Cuando nos decimos ser cristianos y no tomamos los deberes que el Señor nos manda, venimos a ser, como lo dice Proverbios, avergonzamos no a nuestros padres terrenales, sino que avergonzamos a nuestro Dios, a nuestro Padre celestial. En una ocasión estaba platicando mi esposa y yo con una joven, y la joven decía: ay, no, hermano, en mi colonia, en mi cuadra, yo no digo que somos cristianos. Ay, le digo, ¿por qué no? Dice, no, porque de repente ando gritando. ¿Y para qué? Mejor que sepan que no soy cristiano si soy bien gritona. Y le digo, hermana, ¿y por qué mejor no se propone a dejar de gritar y decir que usted es cristiana? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros decimos que somos cristianos y somos peores que los que no conocen a Cristo. Dirían allá en un programa, somos peores. Muchas veces el que no conoce a Cristo se porta mejor que el que está dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Por qué sucede esto? Si la palabra de Dios dice que usted y yo somos sal de la tierra, somos luz en medio de este mundo de oscuridad. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, hermana, no hemos querido tomar esos deberes, no hemos querido tomar esas responsabilidades, no hemos querido tomar esas obligaciones que el Señor nos manda en su palabra. Y por mucho cristiano que digamos que somos, tal vez el Señor se avergüenza de nosotros. Por eso, hermano, hermana, joven, señorita, es muy importante que usted y yo tomemos los deberes que nos marca la palabra. ¿Sabe por qué? Se siente bien bonito cuando te dicen licenciado, cuando te dicen doctor, maestro, profeta, evangelista, apóstol, lo que usted quiera. Pero qué bonito se siente, hermanos, cuando alguien te reconoce y te dice, este sí es un hijo de Dios. Y el mayor título, joven, señorita, que usted y yo podemos tener aquí en esta tierra, no es la maestría, no es el doctorado, no es el diplomado. El mayor título que podemos tener primero es el ser llamados siervos. Y el segundo, el ser llamados hijos de Dios. Ese es el mayor título, jóvenes, que debemos de buscar.
Muchas veces andamos presumiendo más el diploma de la universidad. Te tomas una foto con la toga y el birrete y con el título, bien contento y qué bueno. Pero ¿por qué mejor no te tomas una foto con la Biblia y la subes al Facebook? Digan amén. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no queremos que la gente sepa que usted y yo somos aleluya. Porque no estamos viviendo lo que realmente estamos diciendo ser. Porque cuando una persona vive los deberes, tiene las responsabilidades, le da gusto, le da alegría decir que es un cristiano. Pero cuando no, nos da vergüenza, hermanos. El propósito, hermanos, de los deberes, hablándolo en la cuestión terrenal, es buscar el bien común. Es buscar una armonía entre las familias. Hay deberes en las familias. Hay hijos que le toca lavar los platos, hay hijos que les toca barrer, hay hijos que les toca trapear, hay hijos que les toca estar acostados. Y bueno, cada familia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de los deberes dentro de un hogar? Buscar el bien común. ¿Sabe cuál es el propósito de nosotros? Buscar el bien común con nuestro prójimo. Porque cuando usted y yo vivimos los deberes, responsabilidades y obligaciones de la palabra, automáticamente, hermanos, vamos a buscar el bien de nuestro prójimo. Porque ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo segundo, que es lo más importante, es que buscamos el bien común con Dios. Porque cuando usted y yo vivimos estos deberes que marca la palabra, usted y yo estamos agradando a Dios. Estamos agradando a Jesucristo, porque estamos teniendo una vida de obediencia. Así que si hasta aquí, hermanos, usted dice, hermano, estoy fallando con esos deberes, pues es momento. Es momento de cambiar, jóvenes. Si queremos ser sal y luz de esta tierra, mi oración es primeramente que yo me apropie estos deberes y que yo comience a vivirlos. Ahora se va a poner interesante el asunto. Dios, a través de su palabra, ha establecido muchas bendiciones a consecuencia de tener una vida de obediencia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Saben qué es lo que tenemos que tener? Una vida de obediencia. Pero hermanos, así como hay bendiciones puestas por Dios a consecuencia de una vida de obediencia, también hay maldiciones, fíjese bien, que se desatan por no obedecer. Y les voy a poner un ejemplo. Libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te lo explico así rápidamente. Dios te está diciendo: si tú quieres ser bendecido por mí, si tú quieres ser exaltado por mí, lo único que tú tienes que hacer es escuchar mi palabra y vivirla. Por eso la palabra de Dios dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino también ¿qué? Hacedores. Por eso, hermano, hermana, hay muchos de nosotros que no somos bendecidos por Dios.
Podremos trabajar, podemos esforzarnos, podemos trabajar tiempo extra y el dinero no nos rinde. Podemos esforzarnos, actuar de muchas maneras y no vemos las bendiciones. ¿Sabe por qué muchas veces no somos bendecidos? Porque no hemos sido obedientes a la palabra de Dios. Yo me atrevo a decir esto, jóvenes. ¿Qué tan fácil es ser bendecido por Dios? ¿Qué tan fácil es? No nos la compliquemos. Solamente escucha la voz del Señor. ¿Y dónde vas a escuchar la voz de Dios? Cuando tú y yo leemos la palabra. ¿Tú quieres ser bendecido económicamente? Ve a la palabra. ¿Quieres ser bendecido en tu familia? Ve a la palabra. ¿Quieres ser bendecido en tu trabajo? Ve a la palabra. Ve, escudriñala, atesórala, pero ponla en práctica y te aseguro, porque así está escrito en la palabra, que las bendiciones te perseguirán. Y tú serás un joven próspero, serás un hermano próspero. Y no estoy hablando solamente de economía, sino que estoy hablando de una prosperidad de la presencia de Dios sobre tu vida. Porque cuando tú eres próspero, la presencia de Dios está sobre tu vida, la gracia de Dios está sobre ti y las puertas se van a abrir. ¿Qué tan fácil es ser bendecido por Dios? Pero ahora vamos al contraste, capítulo 28 de Deuteronomio, verso 15. Pero acontecerá, escuche bien esto, vamos a leerlo. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. En el primer versículo dice si oyeres, en el segundo dice si no oyeres. Yo pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes leyeron la Biblia esta semana? Levante su mano. Ya bájenla, muy bien. El Señor ya te habló. Ahora, de lo que el Señor te habló, ¿obedeciste lo que Él te dijo? Ahora se está poniendo dura la cosa, ¿verdad? Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, fíjese bien esto lo que dice, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si usted comienza a leer del versículo 15 en adelante, un sinfín de maldiciones. Maldito será tu bestia, maldito serás tú en el campo, maldito serás tú en la ciudad, maldito y maldito y maldito y maldito. Por eso, jóvenes, muchas veces nosotros, aunque no lo podamos ver y muchos no lo puedan creer, la mayoría de las veces vivimos bajo una maldición. Porque el Señor te ha ordenado, porque el Señor te ha dicho que hagas algo y no has querido hacerlo, por consecuencia vas a acarrear maldición sobre tu vida. Por ejemplo, el Señor nos manda a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y no es de que usted, ya llevo 70, no, ya mero. No, está hablando acerca de un perdón genuino. Siempre hay que estar con una actitud de perdonar. Pero no, a él sí lo perdono, a ella no. Cuidado, porque tú ya sabes que el Señor te ha llamado a perdonar. Y si no perdonas, por más mínimo que sea el detalle, estás acarreando maldición para tu vida. Así que, jóvenes, perdonen. Qué bonito es estar nosotros sin culpa de nada. Qué bonito se siente no cargar un peso
en tu corazón porque estás bien con todos. Aunque a ti te volteen la cara, tú sonríele. Porque si tú conoces lo que es bueno y no lo haces, dice la palabra que te es contado por pecado. Todos anhelamos las bendiciones de Dios. Yo anhelo bendiciones de Dios hasta el día de hoy. Le digo, Señor, bendíceme. Le digo, Señor, bendice a mi hija Sara, bendice a mi hijo Isaí, bendice a todos los que vengan de más. Bendícelos. Todos queremos ser bendecidos, pero pocos queremos tomar los deberes. Todos queremos ser bendecidos por Dios, pero pocos queremos tomar las responsabilidades y las obligaciones. Yo pregunto, ¿cómo el Señor te va a bendecir cuando no quieres tomar esos deberes que Él nos está marcando en su palabra? ¿Cómo? Muchas veces hemos conocido a cristianos que están más arruinados que los que no son cristianos. ¿Sabe por qué? Porque ellos, conociendo la verdad, ellos conociendo lo que es bueno, no lo viven. Y viene una maldición de ruina, viene una maldición de escasez, viene una maldición y viene otra maldición y viene otra maldición. Por eso, jóvenes, yo les motivo a que tomemos los deberes del Señor, que el Señor nos ha mandado en su palabra. Y le aseguro que el día de mañana que usted tome esos deberes, usted va a ser un joven, usted va a ser un hermano que marque diferencia en cualquier lugar donde se encuentre. El deber principal, hermanos, que quiero mencionar es este. Versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. El deber central o primario del cristiano es este. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si usted se estaba preguntando, hermano Gil, ¿cuál es el primer deber que el Señor me manda o me demanda? Es este. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y lo voy a explicar. El versículo inicia Pablo hacia la iglesia de Roma diciendo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y yo al principio creía que cuando decía ruego, yo me imaginaba al apóstol Pablo arrodillado: te ruego, ándale por las misericordias. No. ¿Sabe qué es lo que quiere decir la palabra ruego en el original? Quiere decir exhortación, quiere decir consejo, quiere decir motivar. Lo que la palabra de Dios quiere decir es que Pablo exhortaba. Y acuérdense que exhortar no es regañar, exhortar es motivar, exhortar es motivar y es impulsar. Lo que Pablo estaba haciendo es de que, hermanos, les exhorto, les motivo, les aconsejo que si ustedes quieren tener una vida cristiana de éxito, que si ustedes quieren cumplir el propósito de Dios en sus vidas, que si ustedes quieren tener la llenura del Espíritu Santo en ustedes, si ustedes quieren ser cristianos gozosos, alegres, contentos, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Y este es el deber primario central. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo logramos aplicar este primer deber, por resultado, todos los deberes que continúan serán más fáciles de conquistar y de vivir. ¿Sabe por qué?
Porque en el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo implica morir a uno mismo. Implica morir al ego. Implica morir al orgullo. Por eso Pablo decía, el primer deber es este: muere a ti mismo. En el Antiguo Testamento, al momento de que un sacerdote iba a presentar un sacrificio a Dios, tenía que matar al animal. Tenía que haber muerte en el animalito para poder presentarlo como un sacrificio agradable delante de Dios. El sacerdote mataba al animalito y lo ponía en el altar y era presentado como una ofrenda, era presentado delante de Dios y el Señor se agradaba del sacrificio. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano, hermana? Porque en el Antiguo Testamento habla de la muerte física de un animalito. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermano, hermana, no es de que tengamos nosotros que morir físicamente. Lo que nosotros necesitamos hacer es morir a nuestro yo, morir a nuestra carne, morir a nuestro ego. Es lo que la palabra de Dios nos está dando a entender. Así es como Pablo menciona, fíjese esto. Así es como Pablo menciona que debemos de presentarnos ante Dios todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Esto no quiere decir que hoy sí tengo ganas de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. No. Lo que la palabra de Dios te está diciendo es de que todos los días nosotros debemos presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Todos los días, hermanos, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Todos los días nosotros tenemos que morir al apellido. Digan amén. No, es que yo soy Ramos y con los Ramos no se meten. Y para el colmo también soy Rodríguez. Y como decía mi abuelo, y como decía mi padre, conmigo no se mete. No, hermanos, hay que morir al apellido. No, hermano, una vez dijo una hermanita allá abajo: usted no me conoce, hermano Gil. Una hermana ya adulta. Digo, ¿por qué, hermana? No sé si era amenaza. Soy doblemente colérica. Sea cual sea el temperamento, colérico, sanguíneo, melancólico, ¿y cuál es el otro? Melancólico. Mátenlos en la cruz. Me decía una persona el día de hoy: no, hermano, es que yo soy flemática, sanguínea y no puedo contenerme a veces de responder. Le digo, hermana, no permita que los temperamentos la dominen a usted. Usted tenga dominio sobre los temperamentos. Si usted es de un carácter medio como el de Pedro, ya no corte orejas. Ahora la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y sobre todo de dominio propio. Y aquí ya no aplica de que hoy no tengo ganas de presentarme como sacrificio vivo. No. Aunque no tenga ganas el día de hoy de orar a las 5 de la mañana, me voy a levantar. No porque tenga ganas, sino porque tengo necesidad. Y a eso, hermano, se le llama dominio propio.
Ay, hoy no tengo ganas de leer. No, aunque no tenga ganas de leer, usted diga, ay, ando cansado, tengo la vista cansada, pero aún así me voy a poner a leer la palabra. ¿Sabe qué es lo que está haciendo, hermano, hermana? Usted está muriendo, está matando su carne, usted está matando su ego, usted está matando su orgullo, y por consecuencia usted va a ser bendecido por Dios. Ah, no, hoy es miércoles, hoy no voy al culto, ya fui el domingo. No, hoy hay fútbol. No, presente su cuerpo en sacrificio vivo. Yo quiero aclarar esto, hermanos. Uno como pastor no recibe regalías por las ovejitas que estén aquí, ¿eh? Yo los invito porque yo sé que es el bien para nosotros. Yo sé que es el bien para ustedes, que vengan, se congreguen. A nosotros no nos hacen un favor. Los bendecidos somos los que asistimos a escuchar la palabra. Porque si por dinero fuera, me hubiera quedado trabajando allá afuera. Pero uno tiene que morir a su carne, hermanos. Uno tiene que morir todos los días. Porque le aseguro algo: si yo no hubiera matado al Gilbertito de hace 6 años, como que de repente quiere resucitar, pero le digo, no, en ti no hay milagro. Ahorita yo me estuviera atormentando con esto. ¿Por qué dejé de trabajar? ¿Por qué entregué mi trabajo? Ahí estaba siempre en una oficina con una silla que tenía mucho aceite, me daba como 20 vueltas con un vuelo. ¿Por qué? ¿No? Hasta el día de hoy, hermanos, no me he hecho esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque me encargué de que ese Gilbertito estuviera bien muertito. Porque presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Porque el hombre está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Dice la palabra que por un hombre entró el pecado a través de Adán. Y cuando entró el pecado a través de Adán, entró la maldición y el pecado y de la muerte. Y la palabra de Dios dice que por naturaleza nosotros tenemos pensamientos pecaminosos. Decía el salmista, en pecado me ha engendrado mi madre. Y no que la mamá anduviera ahí de pecadora, no, porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero hubo uno que no tuvo pecado, Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno. Pero solamente Jesucristo es aquel limpio de pecado. Así que, hermano, hermana, todos los días, digan conmigo, todos los días. Muy bien. Debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un día escuché este término en una predicación, no recuerdo dónde lo escuché, pero dice que es un versículo, ¿verdad? Que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Raro. Así anda. Y si nosotros no matamos nuestra carne todos los días, hermanos, vamos a estar viviendo en una carnota. ¿Y qué le gusta a los leones? ¿Carne? Entre más carne vivamos, el leoncito aquí va a estar más con nosotros. Pero entre más seamos huesito, el león ni nos va a hacer caso. Pablo entendía muy bien este concepto, hermanos. Lo que es presentar su vida en sacrificio vivo ante Dios. Pablo lo entendía muy bien.
El apóstol Pablo decía que tengo por basura todas las cosas. Fariseo de fariseos, instruido bajo los pies de Gamaliel. Pablo tenía títulos, wow. Pero él un día dijo: todo esto lo tengo por basura. ¿Sabe cuándo usted y yo vamos a llamar las cosas del mundo basura? Cuando usted y yo hemos muerto a nosotros mismos. Cuando usted muere a sí mismo, hablándole en su carnalidad, usted va a dejar de idolatrar su trabajo. Va a dejar de idolatrar a la novia, al novio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora ya no vive conforme a los deseos de la carne, sino que ahora vive conforme a los deseos ¿de quién? Del Espíritu. Y la palabra de Dios dice que los deseos de la carne van en contra de los deseos del Espíritu. Así que, joven, señorita, si tú buscas, anhelas un crecimiento espiritual, buscas un día ser un ministerio, buscas un día ser un instrumento útil en las manos de Dios, lo primero que tú debes de hacer es morir a ti mismo. Es presentarte todos los días como un sacrificio vivo delante de Dios. Porque el día que tú y yo dejemos de presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, ese día van a empezar a surgir los deseos de la carne. Ese día van a empezar a surgir los chismes, las murmuraciones. Vamos a empezar a ver lo malo. Ay, no, porque Javes no arregla el clima, tanto calor. No, y los vio con frío. Ya lo arregló. Ay, el hermano Gil, porque es bien gritón. ¡Ah! ¿Por qué? Porque usted está viviendo bajo los deseos de la carne. Porque el que vive bajo los deseos del Espíritu, aquí no viene a ver lo malo, aquí viene a ver lo bueno del Señor. Cuando uno vive en el deseo del Espíritu, le da alegría venir a la casa del Señor. Le da alegría que el hermano Gil termine a las 10 de predicar. Amén. Se crean, ya había terminado. Les da alegría. Y no la hagan como yo en la escuela, que cuando ya era la hora de salida cerraba la mochila y metía los libros. Y si no hacía caso el maestro, agarraba la mochila y la dejaba caer. ¡Pah! No lo hagan, no lo hagan, Dalito. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo lo entendía muy bien. Por eso decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo lo sabía muy bien. Por eso Pablo se recordaba todos los días esta palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Tal vez a Pablo se le presentaba una mujer y decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. A lo mejor a Pablo se le aparecía una página de Facebook mala: con Cristo estoy juntamente crucificado. A lo mejor a Pablo le pitaba el de atrás: Pep, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que quiere dar a entender esto? Que Pablo, aunque fuera provocado, aunque Pablo fuera ultrajado, maltratado, su vida en todo momento era para agradar a Dios. Y yo quiero decirte algo. ¿Me ayudas, Johnny, para terminar? Nunca vamos a poder agradar a Dios si primeramente no hemos presentado nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Si tú no te has presentado en el altar y tú no has dicho: Señor, aquí estoy, mata mi carnalidad, Señor, aquí estoy, yo muero
a mi ego, muero a mi orgullo, muero a mi deseo, muero y muero y muero. Señor, aquí estoy. Por eso, jóvenes, hay muchos que no pueden dejar la fornicación. Hay muchos jóvenes cristianos que no pueden dejar la masturbación, que no pueden dejar el alcohol, las drogas, los deseos de la carne. Ya fuiste a un encuentro, ya fuiste a otro reencuentro, ya fuiste a escuela de líderes y no has podido. ¿Sabes por qué? No es porque Dios no tenga poder para cambiarte y restaurarte. Lo que pasa es que tú no has muerto a tu ego. No has muerto a tu yo. Porque para que pueda haber un sacrificio necesita haber muerte. Pero si tú no te has presentado como ese sacrificio vivo, vas a seguir todos los días cayendo en las tentaciones, cayendo en la tentación, cayendo en la provocación del enemigo, porque no has presentado tu cuerpo en sacrificio vivo. Vas a seguir gritándole a mamá, vas a seguir gritándole a papá, vas a seguir insultando a la gente, vas a seguir diciendo malas palabras. ¿Por qué? Porque no has muerto. Cuando el Señor me cambió, yo morí. Caí inconsciente, morí. Y lo primero que le dije a mi mamá fue esto. Aquí está una tía presente. Le dije: mamá, háblale a mi tía porque ella es la más cristiana, decía yo. Que ore por mí porque ya me voy a morir. Y morí, me desconecté, me fui. Pero cuando vuelvo en sí, dije: Señor, ahora sí quiero agradarte. ¿Por qué? Porque tuve que morir. Tuve que pasar por esa etapa de la muerte para morir a mi ego, para morir a mi orgullo, para morir a mis deseos de la carne. Tuve que morir. Así nosotros, hermanos, muchas veces no hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas porque no hemos querido presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hace unos días, unos meses, a mi esposa le decían esto. Decían: hermana, ¿por qué el hermano Gil ya no es como antes? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque he aprendido a morir a mí mismo. A mi esposa le han dicho: hermana, y el hermano Gil no la golpea. Hermana, el hermano Gil debe ser bien violento con usted, ¿verdad? No, hermana, venga y díganos. Así le dijeron, ¿verdad, amor? Le dijeron: Janet, le dijeron, dime la verdad. El hermano Gil de seguro te maltrata, te violenta, ¿verdad? Dime. No, hermana, nada que ver. ¿Sabe por qué? Porque uno presenta su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Y lo que tú eras se quedó en el pasado. Lo que tú hacías quedó atrás. Porque ahora ya no vives conforme a la carne, porque ahora vivimos conforme al Espíritu. Y lo que más le cuesta al hombre, hermanos, es morir a uno mismo. Lo que más le cuesta al hombre es morir a su ego, morir a su orgullo, morir a su apellido, morir a su carrera, morir a su conocimiento. Es lo que más le cuesta al hombre. Saúl, al no morir a sí mismo, no reconoció su falla por orgullo.
Saúl sabía que estaba fallando, pero él no quiso morir a sí mismo. Él no quiso reconocer que estaba fallando. ¿Y cuál fue la consecuencia? Perdió el reinado que el Señor le había dado. Y no solamente perdió el reinado, sino que él murió con su propia espada. El joven rico, cuando le dijo: Señor, déjame seguirte, y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Este joven no quiso morir a sí mismo. No quiso este joven. Dijo: no, tengo muchas riquezas. Este joven no quiso morir a su riqueza, no quiso morir a su avaricia, no quiso morir a su carnalidad. Y la palabra de Dios dice que se fue muy triste. Pudo haber sido instruido por Jesús, pudo haber sido discipulado por el mismísimo Maestro, pero por no morir a su propio ego, por no morir a su avaricia, por no morir a sí mismo, perdió la gran bendición de estar a los pies de Cristo. ¿Qué bendiciones has perdido tú por no morir o no presentarte como un sacrificio vivo delante de Dios? A lo mejor el Señor te ha dicho: yo voy a hacer contigo grandes cosas. A lo mejor te ha dicho: yo voy a levantar tu ministerio, yo voy a restaurar tu familia. El oro y la plata que es mía, yo la voy a poner en tus manos para que tú la administres. Solamente preséntate como un sacrificio vivo delante de mí. Y tú dices: no, Señor, todo menos eso. No, Señor, todo menos mi orgullo. No, Señor, todo menos mi carrera. No, Señor, todo menos mi novio, menos mi novia. No, Señor, todo menos mis amistades. Y termino con esto. Hay una bendición cuando usted y yo nos presentamos como sacrificio vivo. Digan conmigo: bendición. José, que hace poquito lo vimos ultrajado, vendido, maltratado por sus hermanos. El Señor le dio gracia, llegó a ser gobernador de Egipto. Y cuando José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, que los tenía aquí, que José tenía autoridad para echarlos a los leones, a los tigres, leopardos, lo que sea, José decidió perdonarlo. ¿Sabe por qué? Porque José murió a sí mismo. José murió a su rencor. José murió a su falta de perdón. José, en vez de atacarlos, José los perdonó. ¿Y sabe cuál fue la bendición? Que José pudo prevalecer o José pudo mantener con vida a su familia, a su descendencia. Y ahí fue donde el pueblo de Israel creció y se fortaleció. Jonás, aunque le costó obedecer, aunque Jonás no quería ir a esa ciudad a predicar, Jonás se fue y fue devorado por un gran pez, dice la palabra. Pero él, aún en medio de su orgullo, aún en medio de su sentimiento, Jonás dijo: ok, yo voy a ir, y fue. ¿Y cuál fue la bendición? Toda una ciudad salvada por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando tú y yo aprendemos a morir a nuestro ego, a morir, a presentarnos como sacrificio vivo, el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Aunque tú no tengas escuela bíblica, aunque no tengas un conocimiento bíblico 100%, el Señor no busca conocimiento, el Señor busca obediencia. El Señor busca obediencia, jóvenes. Por eso en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando tú y yo obedecemos, nos estamos presentando delante de Dios como un sacrificio vivo. Pablo, aún a pesar de todos sus padecimientos, perseveró. Pablo murió a sí mismo. Pablo era un guerrero. Pablo era un soldado romano. Sabía defenderse. Pablo sabía manejar la espada, sabía manejar lanzas, sabía pelear. Era una de las personas más preparadas. Pero cuando la gente lo violentaba, cuando la gente lo apedreaba, cuando la gente lo ultrajaba, Pablo nunca se defendió, porque él murió a sí mismo.
Y por consecuencia a Pablo se le llamó el apóstol de los gentiles. Y por Pablo el evangelio llegó hasta nosotros que somos gentiles. Y la mayor bendición que tenemos al presentarnos como sacrificio vivo es el del cumplimiento del propósito. Y nuestro mayor ejemplo, no está de más decirlo, es nuestro Señor Jesucristo. Ya te mencioné a Jonás, te mencioné a Pablo, te mencioné a José, pero el mejor ejemplo es Jesucristo. Pero Jesucristo sabía la técnica. Por eso la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 1 verso 35 que levantándose Jesucristo muy de mañana, digan muy de mañana, siendo ahí muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sabes cuál es el secreto de presentar tu cuerpo como sacrificio vivo? Muy de mañana ora. Muy de mañana, el primer momento que tú te levantes, dile: Señor, aquí me arrodillo delante de ti. Dígale: Señor, aquí estoy. Y yo no sé lo que vaya a enfrentar en mi trabajo, yo no sé lo que vaya a enfrentar en la escuela, yo no sé lo que vaya a enfrentar en camino a mis labores, pero yo quiero morir hoy mismo a mi ego. Yo quiero morir a mi orgullo. No dejes que sea tentado. Quita todo deseo carnal. Jesucristo lo hacía. Por eso Él entendía este principio. Muy de mañana se iba a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quieres presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? Muy de mañana preséntate delante de Dios. Dile: Señor, no sé lo que dijo el hermano loquillo de ayer, pero ya aquí estoy. Aquí estoy. Mátame. Pero no físicamente, Señor, carnalmente. Y termino con este versículo, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, hablándolo de nuestro Señor Jesucristo, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Wow. Es el ejemplo de Jesús. En ese momento Jesús estaba siendo bombardeado por pensamientos carnales. Y si le digo a mi papá que me libre de esto, y si mejor pido ángeles que vengan y me defiendan. Porque recuerden que Jesucristo fue tentado en el desierto, donde el diablo le dijo: si te aventares, vendría un ejército de ángeles y te tomaren. Convierte estas piedras en pan. Jesucristo tenía poder y tenía autoridad. Se pudo haber visto tentado, por eso Él fue y oró y dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero Él mata su carnalidad cuando dijo esto: pero hágase tu voluntad y no la mía. Y sabe una cosa, Jesucristo ahí murió carnalmente. Se presentó como un sacrificio vivo, hablándolo en su carnalidad. Pero después Él fue el sacrificio físico para que hoy en día usted y yo podamos tener libertad. Pongámonos en pie, hermanos. Y ahí en su lugar vamos a orar. Yo quiero pedirle que si usted ahí en su lugar siente ese deseo, hable con Dios y dígale: Señor, hoy entiendo el por qué no he cambiado. Dígale: Señor, hoy entiendo el por qué no he dejado el pecado. Dígale: Señor, hoy entiendo por qué no he podido ver un cambio en mi vida. Es porque no he morido, es porque no he presentado mi cuerpo en sacrificio vivo delante de ti. Es porque no he muerto a mi ego, a mi carnalidad. Preséntese, joven, señorita, en esta noche ante Dios allí en su lugar. Dígale: Señor, hoy entiendo por qué no he perdonado.
Hoy entiendo por qué todavía me atormenta esta angustia de coraje y de ira. Hoy entiendo por qué hoy todavía siento este deseo en mi corazón de venganza hacia aquel que me hizo mal. Señor, hoy entiendo por qué deseo lo malo a la gente. ¿Por qué quiero defenderme con mis propias fuerzas? ¿Por qué quiero hacer justicia por mi propia mano? Porque no he muerto, porque no me he presentado todavía como un sacrificio vivo delante de ti. Dígale: Señor, aquí estoy. Dígale: Señor, aquí estoy. Me quiero presentar delante de ti como ese sacrificio vivo. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser bendecido por ti. Yo quiero ver la benevolencia de Jehová sobre mi vida. Pero necesito presentarme como ese sacrificio, aunque duela. Porque, joven, señorita, duele el negarte, duele el presentarte como sacrificio vivo, duele. Pero yo quiero decirte que es lo mejor que pueda pasarnos a nosotros como cristianos. Oh Señor Jesús, aquí estamos y nos presentamos, Señor Jesús, como ese sacrificio vivo delante de usted. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, oh Rabacasende Rebeca Saya Rabá, que seamos ese sacrificio, Señor, para que nuestro hombre pecaminoso, para que nuestra naturaleza, Padre, quede enterrada, para que podamos vivir en una nueva naturaleza, Señor, que es conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a mantenernos siempre, Señor, como ese sacrificio. Ayúdanos, Padre, que todos los días podamos presentarnos delante de ti y que nuestra vida suba como un olor fragante delante de su presencia. Yo te pido, Padre, por cada joven y señorita, hermano, hermana, el día de hoy. Te ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo esté con ellos y para que tu Espíritu Santo, Padre, los esté redarguyendo, nos esté confrontando y nos esté llevando cada día más a ese deseo de agradarte a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.